En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme, gobiérname. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Bienvenidos una vez más, estimados hermanos y hermanas, a este nuestro cuarto encuentro de preparación a la consagración de nuestro ángel de la guarda o nuestro ángel custodio. Yo espero que cada uno de ustedes esté asumiendo esta consagración como un encuentro espiritual. La consagración, lo decía en el primer tema que tratamos, es una alianza, es una relación amorosa con Dios a través de nuestro ángel de la guarda. Es por eso que el camino lo hacemos juntos. Estos temas de formación que yo he preparado, que hemos preparado para cada uno de ustedes junto con todo el equipo que me acompaña, pretenden ser solamente una iluminación en este camino de conocimiento. Y toda la primera parte, más de 20 temas, están dedicados a hablar de los ángeles en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Porque hay mucho desconocimiento. A veces cuando nos hablan de los ángeles nos dicen que son cosas de la iglesia, que son cosas de la Edad Media, que son inventos de los sacerdotes, de los papas. Por eso he querido con mucha calma tratar los principales libros de la Biblia en donde se hace referencia a los ángeles. Hoy, por ejemplo, estamos tocando el tema de los ángeles en el libro de los Números. El tiempo de la estancia en el desierto pervivió en la memoria de Israel como una época dorada de relación con Dios, de encuentro con Dios. Sobre la base de estos recuerdos, el libro de los Números, recogiendo las tradiciones del desierto, viene a dar un sentido a la peregrinación del pueblo de Dios a través de su historia. Recordemos que he insistido mucho en estos primeros temas que la historia que Dios ha trazado para el ser humano es una historia de salvación. La primera referencia al ángel de Yahvé lo encontramos en el capítulo número 7 del versículo 89 del libro de Números, sobre las representaciones angelicales consideradas como sagradas. Cuando Moisés entra al templo, a la tienda de las citas del encuentro con Dios, para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba de lo alto en el lugar del perdón, en el arca de la alianza, el testimonio, como lo vimos el día de ayer, la cual estaba adornada por 2 querubines. De entre los 2 querubines, entonces Moisés habla con Dios. La primera enseñanza de esta tarde, de este encuentro, es que Dios se hace presente en medio de los ángeles. Dios se manifiesta también a través de los ángeles. Dios habla con Moisés en presencia de los ángeles, que son los testigos de la adoración de Dios y de que su plan salvífico se lleve a cabo en cada ser humano. Sin embargo, la historia más interesante del día de hoy es esa bien conocida tal vez por ustedes, y si no la conocen, les invito a que tomen sus Biblias en el libro de Números, en su capítulo 22, del versículo 21 al 35. Es un ángel se para frente a la burra de Balaam, ese asno que en vez de que Balaam reconozca la presencia de Yahvé, es la burra la que se arrodilla llevando a Balaam para adorar a Dios que se le presenta a través de la imagen de un ángel. ¿Y esto qué dice a nosotros, Padre? ¿Qué nos dice? Lean la historia, realmente es una historia maravillosa, estas historias de la Biblia, para comprender que los destinos de Dios siempre se hacen conforme a su voluntad. Dios no es que no quiera que Balaam vaya, porque la misión de Balaam, contratado por el rey Balac, era la de maldecir a Israel, ese pueblo que Dios había destinado ir a la tierra prometida, había destinado progresar, había destinado multiplicar su descendencia. A lo que en ese encuentro, pueden ustedes leer con calma, la burra reconoce antes que el profeta, que era un testarudo, que quería hacer su voluntad, la presencia de Dios.
Muchas veces también en nuestra vida encontramos obstáculos y necesitamos pedirle a Dios que podamos nosotros reconocer su presencia en cada acontecimiento de la vida. Y es porque sencillamente los ángeles de Dios nos ayudan, los ángeles buenos, a reconocer la presencia de Dios. Los ángeles malos no. Ana Catalina Emmerich, en este maravilloso libro que yo también recomiendo, ojalá que ustedes lo puedan adquirir, sobre todos los escritos, sobre todas las visiones y la vida de Santa Catarina, dice algo interesante. Dice que los espíritus malos no son diáfanos ni amables como los ángeles, son lúcidos, pero su resplandor es turbio y externo, a manera de un reflejo. Son perezosos, son tardos, son soñadores, son melancólicos o bien violentos, son coléricos, son rudos, son tercos, son tornadizos, a semejanza de las pasiones. Son colorados y he observado en ellos, dice Ana Catarina, los mismos colores que suceden en el hombre en sus penas y en sus luchas interiores, y que clarificados en la gloria de los mártires, salen de ellos y los rodean resplandecientes. Una vez más se nos presenta que los ángeles de Dios son creadores porque es la voluntad de Dios. Los ángeles malos no son creadores. Y esto me da pie a mí para compartir de una manera sucinta, para hablar de los pecados capitales. No sé si ustedes saben, y si no lo saben, pues es bueno que lo meditemos, porque estas charlas son solamente un abreboca para profundizar en el tema. Los pecados capitales están asociados a demonios, así como la testarudez, así como la vanagloria de Balaam, que no reconoce la presencia de Dios. Estos ángeles malos obstaculizan nuestra presencia. Por ejemplo, el pecado capital número 7, que es precisamente la pereza, la encontramos en el libro de los Números, en su capítulo 25, 1 y 5. Pero veámoslos de una forma organizada como nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino es el primero en enumerar y en dar los nombres a los pecados capitales. En su libro primero, número 2, dice Santo Tomás de Aquino, son 7. El orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Y San Gregorio Magno va una vez más a enfatizar sobre los pecados capitales, manteniendo esta teología de los pecados capitales hasta el día de hoy. ¿Por qué capital, Padre? Capital no porque sea muy grande, sino sencillamente porque los pecados capitales inducen y nos conducen a cometer otros pecados. De lo que se trata entonces es de rechazar estos pecados capitales para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. El primero, el orgullo. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1863 dice lo siguiente: consiste en una estima de sí mismo, un amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. El demonio que está asociado a este pecado capital, demonio porque es un ángel caído, desobediente a los mandatos de Dios, se ha colocado en rebeldía con Dios y desde la antigüedad, desde nuestros primeros padres, se han asociado estos 7 pecados a 7 demonios que nos conducen, que nos inducen, así como los ángeles buenos nos llevan por el camino hacia Dios, la adoración, lo bueno, lo loable, lo santo, lo puro, también los ángeles caídos, los ángeles, los demonios, nos llevan por el camino de la perdición. Entonces, este pecado del orgullo o la soberbia está asociado al principal, a Lucifer, el príncipe de los demonios, el rey de los demonios, la soberbia. En Isaías, en su capítulo 14, del versículo 12 al 14, dice lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? Has sido batido a la tierra, dominador de las naciones. Tú decías en tu corazón: esclareceré los cielos, elevaré mi trono por encima de todas las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín de la
del septentrión, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo. La soberbia, el orgullo, la vanagloria, que pretende colocarse por encima de Dios. De manera que este pecado está asociado a este ángel caído, a este demonio que se llama Lucifer. ¿Y cuál es la virtud que nos propone el catecismo de la Iglesia y nuestra tradición católica? La humildad. Como lo hizo San Miguel Arcángel, que lo veremos un día también, ¿quién como Dios? Como lo hizo la Santísima Virgen María, colocarse al servicio de Dios. La avaricia, el segundo pecado, la codicia, la concupiscencia, está unida al demonio Mamón. Es el hijo de Lucifer, el principal de los infiernos. También aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en su capítulo 6, versículo 19, en el capítulo 21, versículo 24. Haciendo referencia precisamente a esto, dice: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el horrín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el horrín lo corrompen y donde los ladrones no la minan ni la roban, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Es un demonio. El acumular, el querer tener, el querer poseer, nos aleja de aquella presencia maravillosa de Dios. El Papa Benedicto XVI, en su homilía en la catedral, el 23 de septiembre del 2007, la palabra que usa el Evangelio de Lucas en su capítulo 16, versículo 13, para decir dinero, mamona, el demonio, es de origen fenicio y evoca seguridad económica y éxito en los negocios. En definitiva, dice Jesús, hay que decirse: no pueden servir a Dios y al dinero. Por consiguiente, es necesaria una decisión fundamental para elegir entre Dios y Mamona, el príncipe, el rey de la avaricia. Es preciso elegir entre la lógica del lucro como criterio último de nuestra actividad y la lógica de compartir en la solidaridad. Fíjense bien que esto lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI, hablando de la codicia, hablando de la avaricia. ¿Cuántos de ustedes tal vez han participado en cadenas angelicales? ¿Cuántos de ustedes han participado en vivos, en programas de los ángeles para traer prosperidad, para ser ricos, para muchas cosas? Bueno, sencillamente porque esto nos lleva a desviarnos de Dios. Este príncipe de la avaricia, de la codicia, Mamona, como lo dice el Papa Benedicto XVI, nos lleva por el camino de la perdición. No caigan ustedes, hermanos, una vez que hagan esta consagración, no caigan en falsos profetas, no caigan en falsos adivinos. Aquellos que se dicen hablar con los ángeles, tener revelaciones de los ángeles para traer prosperidad a la vida. Inocentemente muchas personas llegan a mí: Padre, participé de una cadena angelical, participé de una sesión angelical en donde los ángeles venían a darnos prosperidad. Mis queridos hermanos, cuando asumimos el camino de Cristo, cuando asumimos la verdad del Evangelio, cuando asumimos a Jesús en nuestra vida, la prosperidad viene por añadidura. Nosotros somos conscientes que nunca aquel que se pone al servicio de Dios le falta nada. La providencia nunca nos faltará. Quiero compartir solamente los 3 primeros pecados capitales en este nuestro programa de hoy, y mañana, nuevamente en el tema que nos corresponde en la Biblia, pues compartiré los siguientes 3 temas de los pecados capitales. La lujuria, el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y los actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y favorecer la procreación, la generación de vida. Es un pecado contra el 6º mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. El demonio que está asociado al pecado capital de la lujuria es Asmodeo. Es interesante, los invito para que ustedes lo lean. Lo vamos a ver también cuando analicemos el libro de Tobías. Asmodeo,
que llega a matar 7 hombres de Zarra que se prometen con ella. Tobías es auxiliado por el arcángel San Rafael, quien lo sana de las enfermedades, no solamente a Tobías, sino también a su prometida, a su esposa, Zarra, que será quien le toque dar testimonio de esta liberación. Es el pecado de los pensamientos posesivos, es el diablo Asmodeo que está relacionado con la lujuria, contra la destrucción de los matrimonios, contra la destrucción de todos aquellos que pretenden crear y procrear. ¿Cómo vencer la lujuria? Con la virtud de la castidad. Nada más actual para cada uno de nosotros que hablar de estos pecados capitales. Pedir la asistencia divina, por ejemplo, de San Rafael, para que los matrimonios se mantengan fieles. El decir de hoy es, si mi esposo no va conforme a mis criterios, me divorcio. Si mi esposa no me obedece, me divorcio. Si pasa esto, me divorcio. Allí está actuando el demonio Asmodeo. Pidámosle pues a Dios que nosotros, a través de esta preparación de la consagración, nos podamos colocar en las manos de los ángeles que nos protegen y que nos libran de estos demonios que nos llevan por el camino de la perdición. Recuerden también dejar sus comentarios, sus testimonios. En días siguientes estaré anunciando cuando me voy a conectar de manera en vivo para responder a las preguntas, conocer de dónde nos están viendo, de dónde están haciendo la consagración. Hay muchísimas preguntas que tal vez ustedes tienen en torno a los ángeles, entonces voy a hacer entre 2 y 3 encuentros en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram para responder a las preguntas que a bien tengan ustedes realizar. Hasta mañana, que Dios les bendiga.